Estamos, por supuesto, en el momento en que estamos celebrando la resurrección, ¿verdad? Un tiempo especial. Yo quiero nada más recordarte que estos días estamos también teniendo un tiempo especial de oración, orar para que Dios nos indique sobre algunas de las cuestiones de la visión que hemos planteado, donde necesitamos realmente la guía de Dios, la guía de Dios. Y esta mañana, fíjate, en 1 Corintios capítulo 15, yo quiero llevarte a este trozo y quisiéramos pensar por unos instantes en la historia de Jesús. Yo sé que si tú has estado si recuerdas Semana Santa en otros tiempos, era ver qué películas. Era ver Espartaco, ¿verdad? Espartaco, ¿qué es eso? Preguntan los jóvenes. Bueno, es una película que vimos como 592 veces, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitos, los 10 mandamientos, Ben-Hur, ¿cuál otras eran? Quo Vadis, Quo Vadis. Ahí está saliendo la edad, de verdad. Eso era antes de que el color siquiera existiera. Yo creo que ni en la naturaleza existía todavía cuando veíamos esas películas. Yo quisiera poner, fíjate, sobre la historia de la resurrección, yo quisiera ponerte un clip pequeñito. No es una película antigua, es más bien una representación gráfica, que yo creo que de alguna forma nos hace pensar en esto que vamos a estudiar esta mañana, en lo tremendo que hay en el poder, detrás del poder de la resurrección. Yo no sé si estamos listos con el sonido, el video, y aquí te va el video. Mateo, de cuando ellas van al sepulcro y no lo encuentran. Me fascina la expresión no tengan miedo, no temáis, dice nuestra versión, porque realmente lo que estudiamos esta mañana tiene que ver precisamente con eso, con el cambio de perspectiva de la vida. Si realmente Jesucristo resucitó, no tengas miedo. Lo que estés pasando, no tengas miedo, porque estamos tratando con Dios verdadero. Si Jesucristo no resucitó, como vamos a ver en unos instantes, pobres de nosotros, vana es nuestra fe, qué locura en la que nos hemos metido. Pero Jesucristo resucitó, Él verdaderamente resucitó. 1 Corintios capítulo 15 es precisamente Pablo, justo antes de escribir la carta que ahora nosotros estamos estudiando de forma regular, ¿verdad? Entre nosotros. Segunda de Corintios, pero esta mañana estamos en 1 Corintios capítulo 15. Y Pablo dice en el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es Pablo el que dice, nosotros predicamos y nosotros creemos un hecho que para ellos era totalmente probado. El día de ahora probablemente tú piensas en algunas ocasiones que hay algunos trozos de la Biblia, algunos pasajes de la Biblia que resultan bastante, voy a decir la palabra increíbles. De hecho, vamos a ver unos instantes que es precisamente lo que Pablo dice. Hay algunos que les parece esto un evento totalmente increíble. Yo quiero preguntarte, ¿crees tú en la resurrección? ¿Crees verdaderamente que Dios tomó el poder del cielo para agarrar a un cuerpo que estaba muerto después de haber sufrido uno de los tormentos más increíbles que un cuerpo humano puede pasar? Durante la semana hemos celebrado, por lo menos el mundo ha recordado la crucifixión de Jesús. Y si tú haces un estudio de lo que pasó allí a su cuerpo, es algo increíble. Los golpes, además del estrés, el estrés por el cual él pasó. Tú recuerdas que justo antes de ir a la cruz, él va a orar y dice que grandes gotas de sangre y de sudor salen de los poros de su cuerpo, en uno de los momentos de estrés más tremendos del ser humano, porque él sabía exactamente cómo iba a morir. Él sabía de que le iban a arrancar la barba, sabía de la corona de espinas, sabía de la lanza en el costado, sabía de los golpes, sabía de los latigazos, sabía de los clavos, sabía del dolor, sabía de la asfixia, sabía de todo esto. Entonces, entendiendo dónde iba a pasar, Jesucristo entra en un estrés tremendo hasta llegar a la cruz y allí literalmente murió. Murió físicamente como nosotros, cada uno de nosotros muere. Su pulso fue a cero, sus ondas cerebrales quedaron planas, ¿verdad? Su respiración cesó, murió y empezó ese proceso natural de deterioro que pasa a cualquiera de nosotros. Y fue colocado en una tumba. Ahora, ¿crees tú que 3 días después Dios tomó el poder para resucitarle de los muertos y levantarle? Esa es la gran pregunta. Porque dice Pablo, dice el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, y ya te voy a decir quiénes son ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, eso es lo que la fe cristiana realmente promulga y propone. Fue Dios el que murió en la cruz y fue Dios el que resucitó. ¿Quiénes son ellos? Ven conmigo al versículo 1. Déjame leerte desde los primeros versículos. Dice, además os declaro, hermanos, eso es lo que Pablo predicaba, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Fíjate, todo esto tiene que ver con fe. De hecho, el día de hoy, el domingo de resurrección, el domingo en que celebramos que Jesucristo se levantó, es el mejor momento del año, pienso yo, para echar un vistazo a nuestra fe, a qué es lo que creemos. Porque fíjate, si hablamos de Jesús, de la vida de Jesús, hay una parte de la vida de Jesús que es inspiradora de por sí. Bueno, su vida, su carácter, su personalidad, su forma de ser, la manera de enseñar, inspiradora. Si tú examinas toda la parte de la enseñanza, no solamente es enriquecedora personalmente, sino que también, una vez más, yo voy a usar la palabra inspiradora. Si ves la parte de su nacimiento, alrededor de su nacimiento, todo este tiempo especial de Navidad, ¿verdad? Que uno dice, qué tremendo. Pero lo que hace diferente a Jesús, lo que realmente le hace a alguien totalmente distinto, es su muerte y su resurrección. Entonces, el día de hoy, el día del domingo de resurrección, es un momento para echar un vistazo para ver realmente si creemos lo que decimos que creemos o si no lo creemos de verdad. Pablo dice, esto es lo que creemos, este es el evangelio. Allí es donde hay poder verdadero. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Fíjate, no es para todo el mundo. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice Pablo, nosotros creemos esto. Nosotros creemos en el evangelio. Al judío primeramente y también a los que no somos judíos, al griego. ¿Qué es el evangelio? Aquí en 1 Corintios capítulo 15 está descrito. Dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento está saturado aún hasta el día de hoy, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos muestra cómo Jesucristo iba a morir. Todos los cuadros, toda la tipología, todos los sacrificios, el Cordero, la Pascua, todo esto que pasaba, pero además todas las profecías, todo el libro de Isaías contiene esto, todo el libro de Jeremías, los Salmos profetizaban vez tras vez lo que iba a pasar. Entonces dice Pablo, lo que decía el Antiguo Testamento se cumplió en esta semana. Ese es el Evangelio, son las buenas noticias, dice, versículo 4. Dice que no solamente murió, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora viene la pregunta, ¿cómo sabemos realmente que Él resucitó? Y dice Pablo, hay un registro de los testigos. Dice versículo 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mira, Jesucristo apareció después de haber sido colocado en la tumba por José de Arimatea, por supuesto, y haberle preparado, cuando las mujeres iban camino a verlo, se apareció. Tengo aquí una lista, por lo menos de las principales apariciones, ¿verdad? Apareció a las mujeres en Juan capítulo 20, apareció acto seguido, dice, a Pedro en Lucas capítulo 24, apareció a los 12 en Juan capítulo 20, apareció a Jacobo en Hechos capítulo 1, apareció a los apóstoles también en Hechos capítulo 1, apareció a Pablo en Hechos capítulo 9, y dice que apareció a 500 personas en Hechos capítulo 13. O sea, todas estas personas estuvieron dispuestas a morir literalmente por haber visto a Jesús. O sea, no es una leyenda, no es una historia, no es un chisme, ¿verdad? Es una realidad. Habían testigos oculares que le vieron. Y dice Pablo dice que ellos predicaban esto. ¿Por dónde iban? Ellos no predicaban solamente la muerte de Jesús, predicaban la muerte y la resurrección. En Hechos capítulo 17, dice, cuando estaba en Atenas, ¿te acuerdas? Dice Pablo, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y nos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué dice? Es que ese es el evangelio. El evangelio es más que solamente decir Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por tus pecados y resucitó. Eso es lo que hace totalmente diferente. Tú has escuchado que muchas personas dicen, y te voy a dar en unos instantes la cita de una de las personas que lo dicen, que todas las religiones son iguales. No todas las religiones son iguales. Puede ser que otra persona quiera morir por ti, pero nadie ha resucitado. O sea, solamente Jesús es el que hace la diferencia. Por eso las buenas noticias es, hey, hay algo más allá de la muerte y Jesucristo regresó de ahí. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Porque eso hace toda la diferencia. Si crees eso, tienes la fe en algo que realmente vale la pena y te da esperanza. ¿Sabes que el problema es que en el fondo, creo que en el fondo muchos de nosotros nunca siquiera nos hemos puesto a pensar realmente qué hay después de la muerte? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo regresó Jesús de ahí? Estaba leyendo unas estadísticas sobre lo que la gente cree. Y las estadísticas son bastante generales, son en el hemisferio occidental, no todas son en Latinoamérica, pero te las voy a dar de todas maneras, porque creo que la gente es básicamente igual. Yo creo que todos pensamos en que hay algo después de la muerte, o quizás tú eres uno de los que no piensan que hay nada después de la muerte. Fíjate, dicen, las estadísticas dicen que hay 10% de las personas que creen que después de la muerte no hay nada. O sea, cierran los ojos y no hay nada, nada. ¿Y qué hay después? Nada. Y nada. Se evapora, te vuelves parte de la gran energía universal, ¿verdad?
polvo cósmico, ¿verdad? Mira el que está a la par y lo soplas, ¿verdad? Polvo cósmico. Hay 10% que piensan eso. Hay un 10% que creen que hay reencarnación. O sea, regresas a esta tierra de otra manera, de otra persona, y por eso tú conoces a algunos que, yo no sé, son tan creídos porque piensan que fueron, yo no sé, la reina en otra vida, ¿verdad? Uno dice, qué barbaridad. Pero tú sabes que la reencarnación tiene un montón de variantes, vertientes, ¿verdad? Hay algunos que piensan que puede regresar en un animal, por eso hay tanto culto a la naturaleza, ¿verdad? Porque no debes matar a una, yo no sé, no debes matar a una cucaracha porque pudiera ser una tutía que está ahí por ahí, ¿verdad? Bueno, es básicamente lo que están pensando, ¿verdad? Reencarnación. Hay un 24% de personas que no siendo cristianas piensan que hay algo después. Y ese algo después vas a algún tipo de cielo o algún tipo de sufrimiento, sin Jesús. Estos son que no son cristianos, sin Jesús. Y creen que hay un sistema de nirvana o lo que quiera, donde uno llega a un plano más elevado. Hay un 48%, interesante, que creen que hay cielo o infierno. Y que este cielo o infierno es la consecuencia directa de lo que haces con tus creencias cristianas. Algunos creen que es por buenas obras, pero creen que hay algo detrás, cielo o infierno. Y dice que hay un 8% que dicen, no sé. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Porque Pablo dice, nosotros esto creemos, esto predicamos. Predicamos que Cristo murió, fue al otro lado de la muerte y regresó. Regresó declarando que Él es quien dice que es. Él es Dios. Y por eso nuestra fe está fundada en algo que realmente funciona. Vale la pena. Dice Pablo, fíjate, el problema de esto es que es polémico. Si tú te pones a pensar, si realmente lo analizas, suena increíble. Suena increíble. Estaba leyendo, el día de ayer estaba leyendo las declaraciones de algunos ateos y de algunos agnósticos. Y la forma como denigran la palabra de Dios, a mí me parece increíble. Estaba leyendo de uno que dice, tú dices que yo soy loco, dice. Y tú crees en un libro que dice que los palos se vuelven culebras. Así dice. Yo dije, sí, eso creo yo. Yo creo en un Dios que tiene la capacidad de agarrar una vara y volverla serpiente. Y puede tomar a un hombre malo, pienso yo, y puede convertirlo en alguien de bien. Eso es lo que pienso. Pero dicen los que atacan el cristianismo, dicen, eso es ridículo. Y si algo atacan, fíjate, si algo atacan, es la resurrección. Porque si algo es increíble, es la resurrección. Si te pones a pensar, es más fácil para muchos creer en la creación del mundo que creer en la resurrección de un cuerpo muerto. Es más fácil. Dice, mira, tienes aquí algunas citas. Este fue Thomas Jefferson, un deísta, para que veas que no todos son ateos. Un deísta es alguien que cree que hay un Dios, pero no necesariamente cree en un Dios personal. O sea, no cree en Jesucristo. Él fue presidente de los Estados Unidos y él dijo, las religiones son todas iguales, están fundadas en fábulas y mitologías. Y muchos creen precisamente que la resurrección es una fábula, es parte de un evento mitológico. Dijo Richard Dawkins. Richard Dawkins, él está vivo, tiene 75 años, ahorita es uno de los ateos principales el día de hoy, es un biólogo evolutivo, ha escrito un montón de libros, pero uno de ellos es El espejismo de Dios, y él dijo, supuestamente lo que le pasó a Jesús es lo que nos pasa a todos al morir, su cuerpo se descompuso. Las historias sobre la resurrección y ascensión de Jesús están tan documentadas como Jack y las habichuelas mágicas. Eso es lo que él dijo. Hablando de burlarse de la resurrección. Esa es una fábula, es un cuento de niños. Eso es lo que está diciendo. Lo dijo Thomas Paine, ¿verdad? Uno de los principales agnósticos y ateos allá por el siglo XIX, XVIII y XIX. Dice, él dijo, hablando de Tomás, el discípulo, dijo, Tomás no creyó en la resurrección y como dicen, no creería sin una prueba visual y manual. Yo tampoco creo, dijo. La razón, o sea, la lógica es tan buena para mí y para cualquier otro
como lo fue para Tomás. Es ridículo creer en la resurrección, es lo que está diciendo. Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 15, dice, ese es precisamente lo que pasa. Muchos atacan lo que ahora celebramos, dice el versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora, lo que quiero llamar la atención es, yo entiendo que un ateo diga esto. Yo entiendo que un agnóstico diga esto. Yo entiendo que un deísta diga esto. Yo entiendo que alguien que no es cristiano diga esto. Pero aquí dice Pablo, allí entre ustedes hay algunos que llegan a la iglesia con ustedes y han llegado a la conclusión de que no hay tal cosa como la resurrección, que es demasiado fantástico creer en algo como esto. Dice Pablo, eso tenemos que corregirlo. Porque si entre nosotros no tenemos esa persuasión de que Cristo resucitó, la fe no tiene ningún sentido. La fe no tiene ningún sentido. Pablo lo razona así, dice, porque si no hay resurrección de muertos, o en otras palabras, si nosotros no vamos a resucitar, porque eso es lo que estaban diciendo, no vamos a resucitar, tampoco Cristo resucitó. Steve lo dice. Steve dice cuando enseña del arrebatamiento, dice que él le gustaría estar en el arrebatamiento. Dice, ojalá que el arrebatamiento fuera un 2 de noviembre y estar en uno de los cementerios del Salvador. Dice, sería muy interesante. Sería muy interesante ver que todas las tumbas se abran y salir lo que pasaría aquí. Pero algunos piensan, no, eso es fantástico, eso no va a pasar. Porque en el fondo hay un manto de duda. ¿Será verdaderamente? ¿Será que nosotros vamos a ir a la muerte y vamos a regresar? ¿Será eso posible? ¿Será que tus seres amados, yo creo que todos aquí tenemos a alguien a que amamos, que ya pusimos en una tumba, ¿será verdaderamente que van a regresar? Y dice Pablo, sí, claro, es que si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces tú y yo estamos en un liazo. El pasaje lo dice así, y si Cristo no resucitó, dice el versículo 14, vana o vacía o ilógica es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Andamos de arriba para abajo. Esta semana estuvimos compartiendo de Cristo con otras personas ahí en Nicaragua, pero es falso. Todo es mentira lo que está diciendo. Si Cristo no resucitó, todo esto que nosotros llamamos cristianismo y la oración que haces y dar tu dinero para el avance del reino e invertir tu tiempo y el estudio de la palabra, todo es falso. Eso es lo que dice, todo es falso. Si Cristo realmente no resucitó, aquellos que atacan la resurrección tienen razón. Y sabes, son un montón que atacan la resurrección. Pablo lo dijo. Pablo dice en Hechos capítulo 26, estaba testificando Pablo al rey, ¿te acuerdas? Y entonces dice allí, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, le dice Pablo al rey, perseveró hasta el día de hoy. No, realmente está con Félix. Perseveró hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de los gentiles. O sea, eso es lo que yo testifico. Cristo murió y resucitó. Cuando dijo esto, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. ¿Quién cree que alguien va a resucitar? Estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Y sabes, algunos piensan lo mismo de nosotros. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Tú has estudiado mucho la Biblia. ¿Alguna vez te topaste con alguien que te decía, no estudie demasiado la Biblia, se va a volver loco? Eso es lo que dice, te volvieron loco. Porque es ilógico para la mente humana que alguien resucite. Es ridículo, dice Hechos 17:31. Ahí mismo estaba en Atenas Pablo, dice, por cuanto ha establecido un día, está predicando, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, la forma como testifica de que Jesucristo es Dios es que le levantó de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¡Qué ridículo!
Qué ridículo que un cuerpo muerto pueda volverse a levantar. Eso es lo que decían. Es ridículo. Otros decían es inverosímil. Ahí en Hechos capítulo 26 dice, ¿qué? Le dice Pablo a Festo y a Félix, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Les parece a ustedes algo increíble? Y dice, es que para ellos era insultante. Fíjate, la resurrección de muertos era insultante. Te lo voy a mostrar en unos momentos. Dice, hablando ellos al pueblo, ahora están Juan y Pedro hablando a ellos al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos era una de las sectas judías. Pero lo curioso de los saduceos, a la par de los fariseos y de los esenios, es que los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Eran los intelectuales, eran los que todo cuestionaban. Dice que vienen y venían resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que les molestaba. Es ridículo esto que están enseñando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si Jesucristo de verdad resucitó, si Él verdaderamente salió de la tumba, y tú has visto las representaciones gráficas, entonces Él tiene el derecho de juzgar, de juzgarnos, pero de conducir nuestras vidas, de enseñorearse en nosotros. Él es Dios, Él es verdaderamente Dios. Lo dice Romanos capítulo 14, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Y sabes qué quiere decir Señor? El que manda, el amo, el jefe, el que dirige, el que gobierna, el que tiene el control. Dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si Cristo de verdad resucitó, piénsalo y repiénsalo. Si Cristo de verdad resucitó, ¿por qué no dice Cristo resucitó? ¿Sabes? El mismo hecho de la resurrección puede llegar a ser un evento religioso. Estaba leyendo que en Rumania hay muchos, hay por supuesto la religión predominante es la ortodoxa. ¿Sabes que el día de hoy, el domingo de resurrección, ellos se saludan de una forma diferente? Los cristianos casi siempre se saludan allá diciendo paz entre ellos, pache, dicen paz. Pero el día de hoy, la forma como se saludan es diciendo, Él vive. Aún los que no son cristianos, Él vive. Y yo dije, hey, qué chivo eso, ¿verdad? Él vive. ¿Te puedes imaginar que ahora todo el día pasar diciendo, hey, Él vive? ¿Quién vos? Él vive, ¿verdad? Él vive. Pero qué tremendo que una religión puede decirlo, pero no lo creen. Porque si Él vive, Él controla. Si de plano un cuerpo muerto 3 días allí en la tumba Dios tiene el poder para sacarlo de allí, es porque Él tiene el poder. Y dice Pablo, si Él tiene el poder, si Él resucitó, Él tiene el poder. Si Él no resucitó, pobrecitos de nosotros. Eso es lo que dice, pobrecitos de nosotros. Mira cómo lo dice. Dice versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es tremendo, fíjate, es tremendo. Porque creo que el hecho de querer regresar de la muerte es un deseo que está en el corazón de la mayor parte de personas. Estaba leyendo de una empresa que se llama Alcor. Esta es una empresa, bueno, estaba leyendo interesante. La cantidad de personas y de empresas grandes que están ahora tratando de extender el tiempo de vida sobre la tierra. Y algunos están diciendo, estamos apostando a derrotar la muerte. Google, por ejemplo. Google está invirtiendo, de todos los lugares, pero Google tiene un poquito de plata, dicen, ¿verdad? Google está invirtiendo una cantidad increíble de dinero en hacer investigaciones sobre cómo extender la cantidad de tiempo. Pero hay una en particular que se llama Alcor. Yo no sé si alcanzas a ver el nombre. Alcor quiere decir la Fundación para la Extensión de la Vida. Ellos realmente han hecho un mercado, si puedo decirlo así, aunque ellos se llaman una fundación, pero han hecho un mercado del deseo de algunos de hacer que la vida se extienda.
Entonces han desarrollado una técnica, la técnica es genuina, ¿verdad? Que se llama criopreservación. Cuando tú mueres, dice que entre el minuto 0 que mueres y el minuto 15 tienen un tiempo en particular para poner tu cuerpo en un proceso donde sustituyen tu sangre por un líquido especial. Ya estás muerto, ¿verdad? En ese momentito ponen tu cuerpo en un contenedor y te congelan, o bueno, casi te congelan. De hecho, el proceso se llama vitrificación y vale $200,000, por si estás interesado, fíjate, $200,000. ¿Para qué hacen eso? Porque ellos están diciendo, es que hay enfermedades que ahora no se pueden curar, pero se van a poder curar en el futuro. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner tu cuerpo a congelarse para poder descongelarte en el futuro, para que la ciencia en el futuro te cure. Entonces viene la pregunta, ¿y cuánto tiempo en el futuro? No sabemos. Quizás sean unas décadas, quizás sean unas generaciones. Y entonces voy a despertar en el año 2500, sí, pudiera ser. Y ahí te descongelan. Y entonces dice, qué tremendo. ¿Te meterías a eso? ¿Pagarías $200,000 para eso? Y uno dice, bueno, no, ¿verdad? Pero ¿sabes tú que hay 1,020 personas que ya pagaron esto? Haz la cuenta. 200,000 1,000 por 200,000 son $200 millones que ya están metidos en eso. Entonces, no estamos hablando de maníes. Aquí no estamos hablando de alguien que vende la barrita de oro y esta clase. Estamos hablando de gente que está metiendo una cantidad de plata increíble. Hay 134 que ya están congelados. Ya están congelados. Y uno dice, qué tremendo. ¿Sabes por qué? Es el deseo de la gente de decir, yo quiero regresar. Yo quiero regresar. Yo estaba pensando, yo no quiero regresar. Si yo me muero, me quiero ir con el Señor. O sea, ¿para qué voy a regresar acá? ¿Verdad? Aquí hay chikungunya, ¿ya? No, ¿verdad? Uno dice ¿qué es esto? Pero es el deseo de la gente, ¿verdad? Fíjate, ¿te gustaría pasar a ti los siguientes, yo no sé, 300 años a menos 196 grados centígrados? Y uno dice, qué tremendo. Pero es el deseo de decir, hay algo del otro lado, queremos regresar. Y dice Jesús, no, hay alguien que ya derrotó lo que está del otro lado. Es Jesucristo. Él hace toda la diferencia, ¿verdad? Y sabes, fíjate, el que entendamos que solo Él lo hizo, es la base de nuestra fe. Es la base de nuestra fe. Dice el versículo 18, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Yo estaba pensando en algunas personas a quienes yo amo, en particular, que ya están con el Señor. Y dice, qué tremendo. Qué tremendo, porque hay una gran tranquilidad saber que Él está con el Señor o que ella está con el Señor. Es tranquilidad. Hay una paz increíble. Yo recuerdo cuando sepultamos a mi suegro. Es una paz increíble. O a mis cuñados, hace unos años, unos 4 o 5 años, Patty perdió 2 de sus hermanos con unos meses de diferencia nada más. Algunos conocían a Ricardo, uno de los 2. Entonces ir a colocarlo en la tumba, un hombre joven, fue tremendo. Pero después pensar, pero está con el Señor. Estar con el Señor, hay un consuelo tremendo. Tú has puesto a tu hijo, o pusiste a tu mamá, o pusiste a tu papá, o pusiste a un hermano en la tumba. Y entonces hay el dolor increíble de la separación. Pero en el fondo decir, pero está con el Señor. Y tú lees los pasajes de Juan capítulo 14, y lees los pasajes de Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, y dices, están en un mejor lugar. Lees Isaías 57, donde dice que perece el justo y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo y que entrarán en la paz, dice Isaías 57, descansarán en sus lechos todos los que andan en Dios. Y uno puede decir, qué tremendo. Pero si Cristo no resucitó, eso es mentira. Eso es mentira. Y uno de dos, o mi cuñado se integró a la energía universal,
Usted en el infierno. De repente esto de la resurrección tiene todo el sentido para la paz de uno. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, pobres los muertos, ¿verdad? Los muertos están perdidos. No hay esperanza. Esa es otra forma de decir, no hay esperanza. ¿Sabes? Que la certeza de la resurrección es la base de la esperanza que nosotros tenemos, en todo. Si Cristo no resucitó, no solamente no hay esperanza para la otra vida, no hay esperanza para esta vida, porque si Cristo no resucitó, Jesucristo no es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, dejamos de hablar de todo esto que estamos hablando. Dice Hechos capítulo 23. Entonces Pablo, fíjate cómo defiende Pablo la resurrección. Notando que una parte era de saduceos, ya te expliqué, y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Es que la resurrección es lo que nos da esperanza. ¿Crees tú que este país tiene una esperanza en los políticos? Ya ni la selecta de playa. O sea, uno puede ir por cada uno de los aspectos de este país y uno dice, no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. Estaba leyendo sobre maras. Bueno, estaba viendo un video sobre crimen organizado. Y este video es un estudio español sobre el crimen organizado en el planeta. Y decían que hay 7 grupos que controlan el crimen organizado en el mundo. Y ahí está la mafia japonesa, están unos ucranianos y está el cartel de Sinaloa en México. ¿Sabes cuál es el 7º de todos? La Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha mueve $1 billón al año. $1 billón. Yo cuando estaba leyendo eso pensé, eso quizás no se va a acabar entonces. Y entonces no hay esperanza. O sea, no hay esperanza, o sí hay esperanza. Y yo creo que la esperanza es que tenemos a un Dios, Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Y eso me da esperanza. Si Él no resucitó, es como cualquier otro líder religioso. Pero es la esperanza. Pablo dice constantemente, es que Él haya salido de la tumba prueba que es Dios. Y eso nos da esperanza. La idea de esperanza está allí, dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una, ¿qué dice? Aquí está otra vez, una esperanza viva. ¿Por qué nos hizo renacer para esa esperanza viva? ¿Qué es la cosa que nos hace confiar que Jesucristo puede hacer una diferencia en mi matrimonio? ¿Qué es lo que me da esperanza de que mi hijo en drogas puede salir de allí, o que mi mamá con cáncer puede ser sanada, o que mi crisis económica puede terminar? ¿Qué es la esperanza viva? Dice, ¿de dónde viene la esperanza viva? Por la resurrección de Cristo de los muertos. O sea, la única cosa que nos garantiza, que hace diferente, donde yo puedo decir con toda libertad, los musulmanes y los cristianos son totalmente diferentes. Los budistas y los cristianos son totalmente diferentes. Los judíos y los cristianos son totalmente diferentes. Es porque tenemos una esperanza viva, porque Cristo resucitó. Es la única razón. Dice mismo Pablo, dice en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Bueno, en este caso es Lucas el que está escribiendo. Dice, es que la única esperanza del cielo es Él. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, todo esto es una locura. Venga, 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Creo que tenemos el tiempo para verlo. Y deja un dedito en 1 de Corintios 15. 1 de Pedro 1. ¿Crees en la resurrección, hermano? ¿Crees verdaderamente? ¿Crees que Dios tiene el poder para levantar a un cuerpo muerto y darle vida otra vez? Dice 1 Pedro 1:17. Dice aquí Pedro hablando, por supuesto. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces que haya una vida diferente acá, dice.
Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por cierto, si te dices cristiano y vives como pagano, o puesto en otras palabras, ¿verdad? Si te dices cristiano el domingo y vives como el diablo entre lunes y sábado, entonces probablemente en el fondo no crees en la resurrección. En el fondo. Porque no tienes la certeza de que Dios sea Dios. Si uno de verdad razona, dice, Dios es Dios, o sea, ¿cómo voy a vivir de otra forma yo? Si algún día me voy a topar con Dios. Dice Pedro, si de verdad estás diciendo que sos cristiano, viví como cristiano, conducíos con temor, dice. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la forma vacía de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, la esperanza viene de allí, ¿verdad? La esperanza de los muertos, la esperanza de los vivos. Apocalipsis 14, en algún momento vamos a llegar allí en el estudio de Apocalipsis con Steve. Esta semana, por cierto, estamos iniciando el estudio de las cartas de las 7 iglesias, muy interesante. Pero dice Apocalipsis 14, 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Pero si Cristo no resucitó, es mentira, es mentira. Si Cristo no resucitó, pobres muertos. Y si Cristo no resucitó, pobres de nosotros. Por eso, ten esperanza, porque Cristo sí resucitó. El versículo 20 dice, lo pongo ahí arriba, mas ahora, ¿qué dice? Él vive, hermano, Él vive. Hazme un favor, casi siempre te pido que veas al de la par. Ahora mira al de la par, por favor, y dile, Él vive, Él vive, Él vive. ¿Te puedes imaginar eso? Él vive. Él no está muerto, Él vive. Estuvo muerto, pero ya no. Y nosotros esperamos ahora la resurrección de nosotros. Y todo tiene sentido. De repente todo esto tiene sentido. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, o el principio de los que durmieron, es hecho. Dice ahí en el versículo, mira, en 1 Corintios capítulo 15, dice en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos, Jesús. Me encantó el video y la razón por la cual lo puse hace un rato, entre otras cosas, es por esa frase. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo no sé cuáles son tus temores. No sé, todos aquí tenemos temores. Temores grandes. Temor a la vejez, temor al fracaso, temor a la enfermedad, temor a los problemas en el matrimonio. Todos tenemos temores. Temor a la circunstancia complicada de este país. Pero yo puedo decirte algo. Si Cristo resucitó, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no tengas temor. No tengas temor. Y Cristo resucitó. El día de hoy, examina tu fe. Porque si Cristo resucitó, tú y yo podemos decir, ahí viene la vida, ¿verdad? No hay problema. Tenemos al Señor con nosotros. Ahí viene la muerte. No hay problema, porque Dios está con nosotros. Ni la muerte, ni la vida. No hay nada que inflige realmente temor a aquel que cree en la resurrección. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque resucitaste, Padre. Señor, porque te encarnaste aquí en la tierra. Y por tu vida increíble, Señor. Tu vida
preciosa, tus enseñanzas fabulosas. Pero Señor, gracias porque todo esto toma validez en el momento en que resucitas. Y Señor, nosotros ahora podemos vivir seguros, tranquilos. Y tú sabes de los temores aquí, Padre. Hogares que se están destruyendo, familias que están en crisis, salud difícil, precaria, problemas económicos, luchas en el alma, falta de perdón, orgullo, todo esto, Señor, que nos pasa a nosotros. Pero te tenemos, Padre, te tenemos. Y esto nos da esperanza. Señor, haznos crecer en nuestra fe el día de hoy. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor.